Un cordial saludo para todos. Mi nombre es José Antonio Maldonado Pacheco y hoy vengo a hablar sobre el emprendimiento, sobre las farmacias homeopáticas, naturales, fitoterapia, en el cual me he especializado. Soy profesor de la Universidad Industrial de Santander para la regencia y farmacia, para tecnología, eh, trabajo sobre terapias alternativas y farmaconoxia. Además de eso, también soy psicólogo y quisiera darles a entender hoy un poco sobre el tema de emprendimiento, especialmente en estos momentos donde el dinamismo económico nos ayuda y podemos entrar a formar parte de un océano azul en tantos océanos rojos. Eso fue un libro muy interesante que me leí en algunos momentos que me ayudó a trabajar esta parte del emprendimiento. Hay que ser siempre diferentes, hay que montar algo diferente, algo que nos ayude, que ayude a la comunidad, a la sociedad a evolucionar, pero que también nos ayude a marcar un poco la historia, a marcar un poco el proceso, en este caso de regencia de farmacia. El regente de farmacia tiene muchas posibilidades. Cuando uno habla de regencia de farmacia, pues habla de una carrera que es muy flexible y tiene muchos frentes donde podemos trabajar. El regente de farmacia, adicionalmente de tener 6 frentes acá adicional, tiene una gran cantidad de opciones de trabajo que hay que ir mirando. La universidad nos ayuda a enfocarnos, pero la experiencia, la práctica, nos ayuda a entender cada frente o cada disciplina dentro de este proceso. El regente de farmacia puede trabajar sobre el servicio farmacéutico perfectamente a nivel intrahospitalario. Aquellas personas que les encanta trabajar en hospitales, servicio farmacéutico de urgencia, de pisos, es algo muy interesante. Como también hay regente de farmacia que se enfoca más a la farmacia comunitaria, directamente a la comunidad. Actualmente en este proceso es muy importante recordar que la comunidad es parte esencial de, de la entrada y salida en las farmacias comunitarias. Somos un frente tan importante porque en la farmacia comunitaria hay algo muy interesante y es que somos los primeros en enterarnos de las patologías y de cualquier proceso fisiopatológico que tenga un paciente antes de asistir al médico, antes de asistir a cualquier otro lugar, a una IPS. Entonces la farmacia comunitaria es algo muy completo y depende mucho de la dispensación. La farmacia homeopática me parece interesante, es donde más me he especializado en farmacia homeopática y actualmente mi emprendimiento tiene que ver mucho con la farmacia homeopática. Es algo diferente, es mirar lo alternativo. Para aquellos que creemos que los medicamentos alopáticos son buenos manejarlos en funciones agudas, más no crónicas, y optamos por tener la farmacia homeopática como un buen elemento de trabajo en ese proceso. La farmacia veterinaria, que actualmente se está en un proceso de crecimiento exponencial, aquellos regentes de farmacia que tienen su preelección en poder ayudar dentro de la parte de la veterinaria, junto al zootecnista o al médico veterinario, y es una buena opción de trabajo y un frente que se está abriendo y que se está expandiendo poco a poco, pero ha tenido un crecimiento exponencial muy interesante. La central de mezclas farmacéuticas también es un frente de los frentes de farmacia. No todos han trabajado allí, pero conozco personas, conozco regentes que han estado dentro de la central de mezclas y su conocimiento es total. Está directamente en contacto con el químico farmacéutico, directamente en contacto con los pacientes a ratos y nos ayudan a crear aquellos medicamentos magistrales que no existen dentro de un stock farmacéutico. Por último, la auditoría farmacéutica. Muchos de los auditores que trabajan en Secretaría de Salud, la mayoría son regentes de farmacia, por decir que todos son regentes de farmacia, y que es importante y es una parte de la visión que hemos tenido desde la parte pública, la auditoría farmacéutica. Estos frentes del regente de farmacia son unos pocos de los muchos que hay y que pueden tener muchas alternativas. Yo me ubiqué en uno de estos frentes, me ubiqué en la farmacia homeopática y en las terapias alternativas, algo diferente, algo que me llena especialmente y que nos puede dar una información un poco más detallada como la voy a tener. ¿Qué pasa
Actualmente, con la regencia de farmacia, especialmente en mi frente, en lo que tiene que ver con terapias alternativas y farmaconoxias, yo soy egresado en el 2007 como regente de farmacia y siempre quise obtener el conocimiento. Lo más importante es tener el conocimiento. Pero en ese momento muy pocas universidades ofrecían ese conocimiento. Muy pocas universidades eh, ayudaban a especializarse y tener diplomados y tener algún simposio, tener algún congreso que trabajara sobre terapias alternativas y adquirir ese conocimiento fue un poco más complejo de lo normal. Poco a poco fui conociendo instituciones, de pronto algunos laboratorios a nivel internacional que tenían esa capacidad y que me fueron especializando y que me fueron dando ese conocimiento. Para montar una farmacia homeopática, una parafarmacia, se necesita primero que todo el conocimiento. ¿Por qué? Porque no es lo mismo dispensar un medicamento alopático que un medicamento homeopático o un fitoterapéutico o una esencia floral o un suplemento dietario o un nutracéutico. No es lo mismo. Se necesitan algunos criterios que cambian la dispensación. Son por el mismo sentido, pero hay que tener un poco más de observación. Por eso mismo era importante tener conocimiento, tener conocimiento de adquirir cómo una farmacia homeopática funcionaba, cómo una farmacia que tuviera fitoterapia funcionara. Y poco a poco lo fui adquiriendo a nivel internacional con los laboratorios, pero acá hasta el momento, algunas universidades están ofreciendo esta carga académica en este momento. La Universidad Industrial de Santander, la Agencia de Farmacia, gracias a Dios tiene esa carga académica, tiene ese frente alternativo que nos ha ayudado a tener otra visión y a crear emprendedores, que es lo más importante. La creatividad, poder emprender, poder tener su propio negocio, poder adquirir la independencia, es lo más importante. La economía es dinámica y debemos entender que para poder mantenernos en un equilibrio, tenemos que ser creativos y emprender día a día. Y Regencia de Farmacia nos da esa opción, que muy pocas carreras dan, muy pocas tecnologías dan esa opción de tener la capacidad de poder emprender y tener un enfoque completo o muchos enfoques en donde poder hacerlo. La agencia de farmacia es una de las pocas carreras que nos está dando esa oportunidad y que podemos obtener ese conocimiento. Después de tener todo este conocimiento con diplomados y algunas especializaciones en fitoterapia, en homeopatía especialmente, en todo este proceso que tiene que ver con la farmacia natural, opté por implementar mi propia farmacia. Leí muchos libros, como Jürgen Clary, Véndele a la mente, no a la gente. Libros como Cerebro de Pan, muy interesante. Libros como La Estrategia del Océano Azul, que les estaba hablando y comencé con ese tema muy importante, que lo importante es innovar. Podemos montar muchas cosas de lo mismo, pero lo que crea la diferencia es la innovación, ¿sí? La innovación es la diferencia y por eso para poder innovar tenemos que conocer, tenemos que explorar, tenemos que mirar, tenemos que tener la acción y la calificación de poder hacer. Entonces comencé a buscar en esa exploración, en ese concepto, comencé a buscar algo muy importante y era el concepto de parafarmacia. ¿Qué era una parafarmacia? Un concepto muy interesante. Lo ubiqué en España y en ese momento no había tanta información, pero me gustó ese concepto. ¿Por qué? Porque era lo que yo quería, o es una de las cosas que yo quería. Para farmacia se conoce a los productos, o para farmacia hace o vende, o adquiere, o tiene entre su contenido productos que no son medicamentos precisamente, pero se consumen, aplican, utilizan por el ser humano para mejorar, contribuir a cuidar la salud de las personas sanas. La idea en ese momento venía de trabajar de muchas instituciones donde venía manejando medicamentos alopáticos y pues uno miraba la iatrogenia, miraba diferentes reacciones adversas, efectos adversos y esto pues le creaba a uno como una sensación de que poder ayudar pero no al 100%. Comencé a crear este concepto que aquí en Colombia pues todavía no ha llegado, en España y en diferentes partes del mundo, en Italia las parafarmacias son muy conocidas precisamente por eso, porque usted puede adquirir un producto, por ejemplo, a base de sal marina para limpiar sus fosas nasales, o un producto para mejorar su garganta, un producto para sus oídos
sin tener que ser exactamente los mismos antibióticos, antiinflamatorios y corticoides, sino cosas diferentes que pueden ayudarnos a restablecer la salud sin intervenir precisamente en procesos iatrogénicos y en daños físicos. Después de tener este conocimiento y escribir este concepto, me puse a investigar mucho. Investigué legislativamente cómo estaba Colombia ubicada sobre el tema. Y me encontré este decreto, que es del 1737 del 2005, es uno de los decretos que más explico. ¿Por qué? Porque me habla sobre la normativa, sobre los productos homeopáticos y sus preparaciones, sobre la farmacia magistral, sobre la farmacia oficinal. ¿Qué alcances tiene el regente de farmacia ante estas terapias alternativas que regula la dispensación y la cadena de producción? Este decreto me abrió los ojos hacia qué podríamos complementar, porque para adquirir mi farmacia tuve que implementar muchos conceptos y uno de los conceptos que más trabajé fue este concepto. El concepto me trae algo nuevo e innovador en ese momento que yo aproveché para poder obtener y era sobre las farmacias homeopáticas. En las farmacias homeopáticas, nivel 1 y nivel 2, nos podemos dar de cuenta que aquellas farmacias homeopáticas nivel 1 son aquellas que están legalmente autorizadas y que se dedican a la dispensación y venta al detalle de los medicamentos homeopáticos, simples o complejos. Son productos fitoterapéuticos, complementos alimenticios, esencias florales, cosméticos elaborados con base de recursos naturales y a la dispensación de medicamentos homeopáticos, utilidades magistrales. Y además de eso se podría obtener mucha literatura científica. Este concepto prácticamente me ayudó en diferentes procesos. Este concepto me ayudó en diferentes procesos para poder crear y obtener parte de la información que necesitaba para poder montar mi farmacia. Entonces, utilicé este concepto con el concepto de parafarmacia, farmacia homeopática. Y algo muy interesante, es algo que solamente puede expender o solamente puede utilizar este concepto el regente de farmacia. Algo muy importante. Farmacia homeopática nivel 2, aquella farmacia homeopática que fabrica medicamentos homeopáticos oficinales y magistrales y que está dirigido por un químico farmacéutico, pero que lo puede administrar un regente de farmacia. Hasta ahí. Pero la farmacia homeopática nivel 1 la puede dirigir y administrar un regente de farmacia. Este concepto me llenó muchas expectativas y quise implementarlo de esa manera y al día de hoy lo estoy implementando de esa manera. Luego de tener este concepto, quise ampliarme un poco más sobre la fitoterapia, porque hace parte de las terapias alternativas, así como la homeopatía, así como las parafarmacias. La fitoterapia hace parte de las terapias alternativas y actualmente tiene un concepto muy interesante que es la fitomedicina. ¿Sí? Se define como la aplicación de principios activos de origen vegetal en terapeutia basados en el conocimiento científico moderno. Esta es una base que sostiene los pilares fundamentales de la farmacología, de la terapéutica moderna, como la farmacodinámica, la farmacocinética y estudios preclínicos. Y es válido por toda la comunidad científica. La fitoterapia en Colombia tiene un amplio trabajo. Tenemos un vademecum de medicamentos y de plantas medicinales que es aprobado por el INVIMA para poder utilizarlo como una guía de las plantas, porque también tienen efectos secundarios, pero no tienen tantos efectos secundarios y reacciones adversas como otros medicamentos. Entonces, es una forma de seguridad para utilizarlo. Por eso me interesó este concepto y seguí avanzando en cómo crear mi farmacia, mi parafarmacia, y seguí utilizando diferentes conceptos. Otro concepto muy interesante que utilicé son los suplementos dietarios. ¿Por qué? Porque a nivel mundial existe algo que se llama la medicina ortomolecular, que es un concepto saludable. Dice la historia que fue creado por el 2 veces premio Nobel Linus C. o Linus Pauling. Él fue el que descubrió la vitamina C y desde que apareció la vitamina C de esa manera se han venido trabajando diferentes procesos. Hoy por hoy es uno de los suplementos más importantes, es un suplemento importante en este proceso de la pandemia, porque todo el mundo quiere tener un buen sistema inmunológico, todo el mundo quiere tener un buen proceso de nutrición y utiliza mucho este concepto.
los suplementos dietarios, que es un concepto muy saludable. Cuando hablamos de medicina ortomolecular, quiere decir que grandes moléculas dentro del organismo logran establecer y regular o hacer una bioregulación de las funciones del organismo. Es una teoría muy interesante que hay que trabajar. Por ejemplo, cómo el zinc puede llegar a cicatrizar, puede llegar a trabajar sobre procesos de próstata, por ejemplo. Entonces, esto es la medicina ortomolecular. Ya teniendo estos conceptos muy claros, comencé a diseñar mi farmacia. El emprendimiento, ser único, ser exclusivo, aunque parece que fuera igual que todas, o a un concepto muy interesante que se utilizaba, que eran las tiendas, o que son las tiendas naturistas, pero no porque teníamos algo muy interesante, y es el conocimiento de cada cosa, cómo enfocarlos. Tenía mi título, que era regente de farmacia, y pues seguí estudiando sobre el tema. Ahora, algo que es muy interesante, que uno tiene que enfocarse en esto, en la dispensación, en la base de todo. Dispensar un medicamento es una base interesante, pero dispensar un medicamento fitoterapéutico, homeopático, es algo que tiene que tener un poco más de estudio normal, porque en la dispensación de los medicamentos fitoterapéuticos tenemos que tener en cuenta aquellas interacciones con otros medicamentos que los pacientes toman y nunca los informan. El consejo farmacéutico existe. Automedicación responsable son conceptos, ¿sí? Y esos conceptos los aplica el regente de farmacia y las personas lo hacen todo el tiempo. No podemos ocultarnos que todo es por fórmula médica, especialmente en los medicamentos fitoterapéuticos. Hay medicamentos que son importados tradicionales, que son tradicionales, hay medicamentos con base de recursos naturales y hay medicamentos que son fitoterapéuticos, que son programados medicamentos con bajo fórmula médica, pero son muy pocos. Entonces, tenemos que recurrir mucho al consejo farmacéutico y a la automedicación responsable. Pero para hacer eso tenemos que tener una correcta dispensación. Entonces, uno se basa en esos estados de dispensación que nos ayudan a fortalecer, y comencé a estudiar muy bien y muy detalladamente cómo hacer la dispensación en medicamentos fitoterapéuticos, homeopáticos, suplemento dietario, nutracéutico, esencias florales y micoterapia. Entonces, eso me ayudó a establecer un proceso un poco más confiable dentro de la farmacia natural y homeopática que estaba o que he montado en ese proceso. Ahora, yo siempre utilizo estas pautas que son muy importantes y que es un concepto muy nuevo, que es la dispensación activa, ¿sí? Permite ofrecer al paciente mayor conocimiento sobre su tratamiento, la posología y forma farmacéutica, uso, educar en el reciclaje, entrevista al paciente, qué otros medicamentos tomas, ¿sí? Por ejemplo, no podemos, un ejemplo muy clásico, si llega un paciente tomando medicamentos a nivel circulatorios periféricos, no podemos recomendarle medicamentos fitoterapéuticos que tengan ningún funcionamiento. Entonces, necesita tener un amplio conocimiento sobre los dos temas. O sea, trabajar en terapias alternativas, hay algo muy interesante, y es que usted tiene conocimiento sobre alopatía más que los alópatas para poder trabajar y diseñar una dispensación completa y activa con medicamentos fitoterapéuticos. Hacerle seguimiento al paciente con los perfiles farmacoterapéuticos y la potencia de la parafarmacia, que es la formación, que es la clave para ofrecer un buen consejo activo, y los estudios que recomiendan. Hay que ser muy dinámicos, hay que leer muchos estudios sobre ese tema y ese proceso adicional. El uso, hablamos del uso racional de los medicamentos fitoterapéuticos, homeopáticos, esencias florales, nutracéuticos, suplementos dietarios. ¿Por qué? Porque la dispensación es la entrega de uno o más medicamentos y dispositivos médicos a un paciente. La información sobre el uso adecuado y solo la pueden suministrar los tecnólogos regentes de farmacia. ¿Por qué aclaro estos conceptos? O bajo la autoridad de un químico farmacéutico. ¿Por qué aclaro estos conceptos? Porque aquí en Colombia estamos o estoy en desacuerdo con el uso actualmente de las tiendas naturistas. Esto es algo diferente, porque yo lo que tengo es una farmacia, o una parafarmacia homeopática y natural, y aquí en Colombia actualizamos las tiendas naturistas para hacer manejo de los medicamentos eh, fitoterapéuticos y algunos homeopáticos, suplementos dietarios. Pero ¿qué pasa? Que aquí solamente nos trabajan sobre un proceso de noveno grado. O sea, usted, una persona que tenga noveno grado, ya puede montar una tienda naturista. Creo que estamos, o el gobierno, o la ley, en este caso, está un poco equivocada en ese proceso, porque si somos regentes de farmacia,
si se llega a presentar un paciente precisamente con un proceso de dispensación, un paciente que está polimedicado, toma un medicamento, por ejemplo, toma warfarina, y casualmente usted le venda una vitamina que tenga una vitamina que contenga dentro de su contenido la vitamina K, por ejemplo, tenemos un efecto secundario adverso que puede afectar la salud del paciente y otras cosas adicionales que en ese conocimiento no lo puede tener una persona con 9º grado. Necesitamos ser regentes de farmacia. Por eso, el concepto del decreto 1737 del 2005 que les decía, nos da la oportunidad de montar una farmacia homeopática solo diseñada para el regente de farmacia y que maneja todos los estándares y mucho más de lo que puede manejar una tienda naturista. Entonces, por eso estoy en desacuerdo con la tienda naturista. De primero que todo, tenía que ser un punto natural y segundo, tenía que ser regulado y manejado directamente, exclusivamente por el tecnólogo regente de farmacia. Aquí ampliaríamos un crecimiento exponencial a todos los tecnólogos regentes de farmacia, primero que todo porque habría mucho más empleo y evitaríamos que hubiera una sobretasa de desempleo durante la regencia de farmacia. Algo muy interesante, un concepto que se tendría que corregir y definir con el tiempo, pero es una posición que siempre he tenido y que esto es un mundo para manejar el tecnólogo regente de farmacia. Luego de todas estas explicaciones, luego de todo este proceso, se me dio por crear mi parafarmacia natural. Entonces creé una parafarmacia natural que llevo más o menos muchos años, ya desde el 2005, más de 14 años con mi farmacia natural y que me ha dado muchas satisfacciones, muchas evoluciones y espero que más de un regente de farmacia pueda mirar este concepto y lo pueda trabajar, enfocar, desarrollar y ampliar. Es un concepto muy interesante entre farmacias naturales. Aquí vemos cómo está constituida una farmacia natural. Es algo muy interesante, es un concepto que podemos manejar y que podemos activar. Les presento la parafarmacia natural que trabajé en diferentes conceptos. Ahora, recuerden algo muy interesante. El conocimiento es la base del emprendimiento y para poder emprender necesitamos conocer. Regencia y farmacia ha sido base esencial de ese conocimiento. Me despido de ustedes, muchas gracias por escucharme y espero que les haya dado una nueva dudita para entender y comprender el crecimiento exponencial en el emprendimiento, en regencia y farmacia, especialmente en terapias alternativas. Muchas gracias.